Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy nuestra invitada es la doctora María Piedad Villaveses Niño, abogada por la Universidad de los Andes, máster en Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales, especialista de la Universidad de McGill en Gerencia de Proyectos, experta en Política Pública y en Gerencia de Proyectos de Ciencia y Tecnología, estudiante también del doctorado en Estudios Políticos en la Universidad Externado de Colombia. Ha sido docente universitaria, consejera de Ciencias Sociales en Colciencias. Su experiencia laboral se ha desarrollado tanto en Colombia como en Canadá, en el sector público y en organizaciones no gubernamentales. Comparte precisamente en este programa sus apreciaciones acerca de la realidad y el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Sus opiniones pueden ser leídas también en diferentes medios de comunicación como Quién y Qué, El Espectador, Portafolio, El Nuevo Siglo y también la podemos seguir en sus redes sociales, no solo la de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la cual es directora, sino también su red personal que publicaremos aquí en un banner. De la misma forma, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, La Gran Colombia en Facebook y Twitter, La Gran Colombia en Instagram, Canal Teleamiga en Twitter, también estamos en Facebook como Teleamiga y Teleamiga TV en Instagram. La doctora Villaveses es investigadora categorizada por Colciencias, también fue estudiante de la Academia Diplomática de San Carlos, que pues por hacer un homenaje muy merecido al doctor Ramírez Ocampo perdió un poco este nombre romántico, porque ahora se llama la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Trabajó también en la Federación Canadiense de Municipalidades, fue consultora de FONADE en temas de ciudades sostenibles, trabajó en investigación en la Universidad de Ontario y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como ya lo mencioné, es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, fue consejera en otras entidades, hace parte de diversas juntas directivas y tiene unas líneas de investigación sobre las cuales también vamos a estar hablando. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Doctora, dentro de las líneas de investigación que desarrolla esta una, que es Política y Legislación de Ciencia, Tecnología e Innovación y el estudio de sostenibilidad de ciudades. Sobre ese aspecto de la sostenibilidad de las ciudades, ¿qué podemos hablar ahora que tenemos una ciudad prácticamente en caos cuando el invierno arrecia o también con las dificultades que tienen diversas poblaciones colombianas con los incendios o las inundaciones? No, pues todo por hablar, por tratar de entender qué es lo que está pasando con los fenómenos naturales, pero también con las poblaciones y la manera como nosotros nos asentamos en una urbe como la que es Bogotá o en urbes de otras partes del mundo, compararlas y de esa manera pues poder tener algunas líneas, algunas guías para recomendar a los hacedores de política sobre cómo implementar políticas que nos beneficien a todos. Y acerca de la otra línea de investigación es autora, entre otros, del Manual de Derecho, Ciencia, Estado, Tecnología e Innovación. Sobre ese particular quería hacerle una pregunta, doctora Villaveses. ¿Cuáles son los vacíos más frecuentes en investigación en Colombia y de qué estamos saturados en investigaciones? Yo creo que en nada estamos saturados. O sea, la investigación tiene que ver con la posibilidad de fomentar la curiosidad a través de un método establecido. Entonces, yo creo que en nada podemos decir que estamos saturados. Decir, como se ha dicho, que ya tenemos suficientes psicólogos, no quiere decir que tengamos suficiente investigación en psicología, ¿sí? Por otro lado, ¿cuáles son las líneas que más estamos fomentando? Estamos fomentando mucho la línea de ciencias sociales, lo cual está muy bien, pero no nos podemos olvidar también de fomentar las ciencias básicas, porque es de esa unión entre las básicas, las sociales, las humanidades, las aplicadas también, que nosotros vamos a tener una cultura de pensadores que podemos proyectar nuestro país hacia el siglo XXI.
Esa cultura de la investigación se vive en muchos casos desde los colegios. ¿Cómo ha sido su experiencia como organizadora de Expociencia y además hacer parte de un récord Guinness mundial a través de Expociencias en robótica en el año 2015? Pues eso es muy, muy satisfactorio ver muchos niños y niñas tratando de presentar sus proyectos de ciencia y tecnología. Sin embargo, es un esfuerzo muy pesado que nosotros como Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia estamos liderando con muy poco apoyo de las entidades públicas hasta el momento. La idea también es unir esfuerzos para que cada vez no vayan 4.000 niños a Expociencias, sino vayan 40.000. Porque a pesar de que 4.000 niños, llevarlos a unos pabellones, incentivarlos, es un esfuerzo muy grande, pues Colombia tiene 40 millones de habitantes, entonces no deberíamos tener solamente 4.000 niños que presenten sus proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que unirnos para que eso sea cada vez más fuerte. Y no sea solamente en Bogotá. Nosotros lo hemos hecho siempre en Bogotá. En este momento ya estamos pidiendo recursos al Fondo de Regalías para que en la próxima edición de Expociencia lo hagamos fuera de Bogotá. ¿Cómo se vive esa capacidad de asombro de los niños en Expociencia ante los proyectos de sus homólogos en edad? Uy, eso es una cosa muy bonita porque uno ve niños que vienen de Putumayo hablando con niños que son de un colegio acomodado, digámoslo así, de Chía, por ejemplo. Y entre los dos empiezan a hablar de, no sé, temas como biodiversidad o temas como robótica. Y entre ellos empiezan a generar entonces esos diálogos de conocimiento que no reconocen clases sociales, que no reconocen colores, estatus, sino que simplemente se proyectan a hablar entre ellos de cómo vieron la biodiversidad desde Putumayo, cómo la ven desde Chía, cómo la ven desde Armenia, cómo la ven desde diferentes lugares de Colombia y qué podrían ellos proyectar a partir de ese conocimiento. Eso es súper estimulante, porque entonces, a pesar de que nosotros terminamos así como con pues mucho sudor y tensiones, etcétera, cuando vemos a los niños proyectando ese conocimiento, uno dice, todo ese trabajo se justificó por esas sonrisas, por esa capacidad de proyectar el futuro. Otra cosa que me pone muy contenta de Expociencia es que a veces yo estoy caminando por la calle y me dicen, ¿usted es la directora de ACEACE? Sí. ¿Esa es la entidad que hizo Expociencia? Sí. Yo fui a Expociencia cuando era chiquito y me cambió la vida y me hizo ver que yo, no sé, necesitaba tener más contacto con la biología, por ejemplo. Y eso es muy estimulante en un país en donde hay tanto reto por generar una cultura del conocimiento. Y esos retos del conocimiento tal vez se relacionan con un párrafo que le voy a leer. Dice lo siguiente: otro tanto puede hacerse uniendo 1, 2, 3 estirenos y continuar hasta unir muchos estirenos para obtener el poliestireno, nueva obra de la creación humana. Polímeros como el teflón, la licra, el cloruro de polivinilo o PVC, por su sigla en inglés, el nylon o poliacrilamida y muchos más son obtenidos de manera similar, uniendo muchas fracciones de un monótono estable. ¿Son obras de creación de la industria química o estrictamente son poesía química que ha transformado nuestra vida cotidiana? ¿A quién le recuerda ese párrafo? Uy. Cuénteme a quién. José Luis Villaveses Cardoso. Mi papá, un químico colombiano que nos enseñó la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo de Colombia, y a quien pues tuvimos que despedir el año pasado, pero quien pues nos deja todas sus enseñanzas para que cuando nosotras las mujeres, cuando usamos estas licras, ¿sí?, nos acordemos que hay química detrás de eso y no disociemos un poco el día a día, el usar panties, el usar esa tela que se encoge y que se adapta y que nos permite
ponernos vestidos de una manera elegante, eso no está disociado de la química, ¿sí? Y a veces nos cuesta mucho trabajo entender que de esos laboratorios unidos se producen estas nuevas vestimentas que usamos todos los días, sobre todo las mujeres, en las licras. A mí me gustó mucho esta frase, son poesía química. Entonces, vivir entre átomos y moléculas fue lo que la condujo al camino de la ciencia. Pues parece que sí. Yo fui un poco rebelde, mis dos papás son químicos y pues cuando yo fui a estudiar, yo dije, no, yo no voy a estudiar química, la ciencia nada que ver, ¿sí? Yo me quiero dedicar a otra cosa, yo me quiero dedicar al derecho, voy a estar en tribunales, etc. Y la vida me volvió a traer poquito a poquito a la ciencia. Y por eso quizás se une un poco mi ser, mi infancia, de donde vengo como mujer, con esa pasión de proyectar el conocimiento científico en una sociedad como la colombiana. Entonces, eso es de verdad muy interesante para lo que los muchachos y las niñas piensan acerca de su proyecto de vida. También tener ese ejemplo y proyectarse hacia un mundo en el cual, si sueñan, siempre se quedarán cortos. ¿Cómo se expresan esos sueños de los jóvenes investigadores en esa expociencia después de que han pasado varios años y de pronto repiten y repiten con ponencias y van evolucionando en sus proyectos? Pues es la vida, es como uno afronta esa capacidad del ser humano de generar curiosidad a partir de su cabeza, tener unas posibilidades dentro de la sociedad y proyectarse, tomar decisiones hacia dónde quiere ir la persona. Pero voy a recordar una cosa que ahí usted mencionó y es como esa poesía de los átomos, etc. Y ahí también hay otra cosa que me parece muy importante mencionar. Y es que a veces la ciencia se ve como dura, como muy disciplinada, muy estricta. Y el arte se ve a veces como desordenado de pronto, más relajado. Yo creo que no están tan lejanos. Esa manera de ver un baile de moléculas o una poesía de moléculas une ciencia y arte, porque al fin y al cabo son dos expresiones del ser humano. Es ese reconocimiento de la capacidad del ser humano de proyectar su sentimiento, sus ganas de cambiar un poquitico el mundo en este paso que uno tiene por la tierra. Por eso me pareció muy interesante en el CBLAC, que es para nuestros televidentes la hoja de vida de los investigadores ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no solo aparecen en ese registro público libros, capítulos de libro, artículos, sino también obras artísticas y talleres creativos. ¿Se necesita fomentar más la creatividad? Sí, se necesita. Eso ha sido una solicitud de las facultades de artes en donde decían no nos sentimos representados en el CBLAC y poco a poco ellos han ido ganando un espacio para que las obras artísticas también se reconozcan como una producción científica. A nuestro regreso volveremos con la doctora María Piedad Villaveses a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. De nuevo en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos hoy con una invitada excepcional, una investigadora, una creadora de talentos también a través de Expociencia, la doctora María Piedad Villaveses. Doctora, ¿qué recuerdos le trae esta pizarra de pronto en el Refus o de pronto en Bélgica? Pues el ¿Algún triqui, ¿no? profesor muy estricto, alguna profesora bastante difícil en ese momento? No, eso es como el triqui, ¿no? Pero como sí, el pues juego podemos de rico pronto que uno jugar ahí juega un ahí, triqui. claro. ¿O fórmulas químicas en el tablero?
A mí me recuerda más el triqui, me parece que, bueno, venga, yo empiezo con el triqui. ¿Cualquiera o...? Cualquiera, sí. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y ese estudiar por fuera, ¿consideras que es importante para cualquier investigador? Sí, yo creo que es muy importante uno... Vamos a ver cómo nos va. No Creo que ¿no? no nos ha ido acá. Me va a tocar empezar entonces aquí. A ver, acá. No, estudiar por fuera es muy importante porque es muy importante compararse con otros y es muy importante... pero yo aquí le gané. Ay, sí, perfecto. Porque es muy importante poder entender que hay otras maneras de hacer las cosas. Uno en su pequeña comunidad cree que solamente existe la posibilidad de que los carros vayan por la derecha, etcétera, etcétera, y uno ver unos países en donde las reglas son completamente diferentes, las costumbres son completamente diferentes, le ayuda a uno a ampliar su capacidad de entender el mundo. Y cuando uno tiene un poquito más amplia la capacidad de ver el mundo, cuando se enfrenta a un problema, en lugar de ver una sola solución, uno puede proyectar otro tipo de soluciones, ¿sí? Y eso es un reto que tenemos todos. Y después volver y hacer y criticar esto que tenemos aquí, pero también proyectar para que nuevas generaciones vayan y vengan, ¿sí? Y para eso está también la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Se funda en 1970. Estamos entonces en bodas de oro de la asociación. Sí, señor. Estamos en octubre, vamos a tener bodas de oro de la asociación. 1.500 asociados en ACAC o ACAC, 1.500 activos. Todos ellos buscan contribuir precisamente con el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero yo creo que no se podría hacer sin alguien que los liderara. Pues sí, es un poco el reto que me ha encomendado la Junta Directiva, pero es un reto pues, que es muy bonito porque en un país en donde es difícil construir comunidad, llegar a tener un número casi estable de 1.500 personas es un logro, ¿sí? Ahí que tenemos más o menos 500 doctores, tenemos un número parecido, un poquito menos, por ahí 400 maestrías y también tenemos muchos estudiantes, porque como usted lo dijo, hay que proyectar, hay que ofrecerle caminos para que esas nuevas generaciones sientan que hay un espacio en donde ellos pueden tener una voz para preguntar o para opinar sobre lo que está pasando en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Lo bueno, lo regular, lo que se puede mejorar, porque no hay que decir que hay nada malo, hay cosas que se pueden mejorar, ¿sí? ¿Cómo se pueden desarrollar estos principios en materia de investigación que tienen ustedes ya desde hace 50 años en movimiento? El respeto, la solidaridad, la creatividad y la innovación, el compromiso con la excelencia y la honestidad y la transparencia. Veámoslo de pronto uno por uno. El respeto en la investigación. Seriedad y cuando hay algún error, reconocerlo inmediatamente, porque es un respeto no solamente hacia el otro, sino hacia uno mismo. Uno reconocer que a veces en la investigación uno se equivoca, yo creo que es fomentar el respeto. ¿La solidaridad entre los investigadores se da en nuestro país? Claro que se da. Por eso también estaba fomentando también la creación de redes, ¿sí? A través de la creación de redes uno genera solidaridad. Claro que hay problemas, pero uno tiene que ver que el problema no puede ser lo más importante, sino que la solidaridad, la capacidad de crear esa red, de dialogar conjuntamente, es lo que hay que preservar, y lo pequeño que son las diferencias, pues eso es el día a día que uno va buscando mecanismos para sobrellevarlo. ¿Creatividad e innovación es algo nuevo o ya lo tenemos desde hace mucho tiempo? Es importantísimo. O sea, la ciencia necesita curiosidad, creatividad e innovación.
La curiosidad, ¡oh!, uno se puede sorprender, buenísimo, pero no se puede quedar en sorprenderse. Uno necesita entonces ir entendiendo por qué se sorprende, quién ha hecho eso antes, cómo lo ha hecho, y ahí va generando entonces principios de creatividad y de innovación. ¿Y el compromiso con la excelencia? Pues uno tiene que ser revisado por pares nacionales e internacionales y a partir de esa revisión ver si uno realmente está generando un trabajo de punta en el campo de investigación o si uno está haciendo algo que ya se hizo, que ya se refutó y pues que tiene que cambiar su tipo de investigación, porque pues la idea también es fomentar la ciencia no en lo pequeño, sino a nivel universal. ¿Cada investigador realmente siente que ha llegado al sumum de la ciencia cuando tiene de pronto alguna categoría alta en el reconocimiento nacional o internacional, pero somos de pronto reacios a la crítica? Yo creo que un investigador, si realmente se siente investigador, nunca puede estar satisfecho con un reconocimiento, porque su pasión y su vocación de vida es preguntar, indagar permanentemente. Entonces, que a uno le den reconocimientos, bien, pero el reconocimiento es ante uno mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues se tiene, o sea, una persona puede ser muy reconocido, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir proyectando, para que, pues porque eso es realmente lo que es un investigador. ¿Y que usted me dice que son críticos? Sí. Y la ciencia es crítica, ¿sí? Y hablando precisamente de esa crítica, el último punto de esos principios en investigación que tienen ustedes es el de honestidad y transparencia. Desafortunadamente hay algunos investigadores que graban en el CBLAC del ministerio algunas cosas que no han hecho, algunos reconocimientos que no han obtenido, algunos desarrollos que realmente no son propios sino de un equipo. ¿Estamos en crisis en ese punto en la investigación en Colombia? Yo creo que tenemos que hacer una revisión de lo que estamos incluyendo en el CBLAC, que no es del Ministerio sino de Colciencias, pero, o del MinCiencias ahorita como cambió. Pero yo creo que hay muchos de ellos cuando ven que en su CBLAC hay algo que no hicieron ellos, pues hay muchos que dicen, no fui yo el que lo ingresé esa información, fue otra persona. Ahí hay algo que yo no comparto y es esa responsabilidad de enviar públicamente en redes ante la comunidad científica nacional la transparencia de qué es lo que uno ha hecho. Uno tiene que estar revisando, o sea, si uno le delega esa responsabilidad a una persona, pues tiene que estar revisando que lo que incluyó es realmente lo que uno es. Y si hubo algún tipo de equivocación, pues hay que corregirla muy rápidamente y reconocer también públicamente se cometió un error, ¿sí? A mí me llama la atención precisamente eso, que hay muchas personas que delegan la clave del CBLAC o del GRUPLAC y después salen a decir que ellos no grabaron esa información. Es una falta a veces de responsabilidad consigo mismos y con la sociedad de ese aspecto. Absolutamente de acuerdo, o sea, creo que el CBLAC es el CBLAC, el GRUPLAC y el INSTITULAC aún más, pues son posibilidades que uno tiene de exponerse ante el público en general para que conozcan el tipo de investigación que uno está haciendo. Compartir la clave o dársela a otra persona, pues no son las mejores prácticas para una comunidad que necesita ser transparente y que necesita tener responsabilidad frente a lo que está ahí escrito. Pasando a otro tema, ustedes en ACAC apoyan la redacción, solicitud y trámite de patentes. En Colombia, de 189 instituciones de educación superior, solo 44 poseen o poseemos, porque nosotros en la Universidad de la Gran Colombia tenemos 4 patentes. ¿A qué se debe eso si nos presentamos muchas veces como un país creativo o innovador? Una cosa es ser creativo y otra cosa es patentar. Patentar quiere decir presentar toda el objeto de creatividad ante una institución que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. No todo lo que se crea se debe patentar,
¿Para qué sirve la patente? Para que después de eso uno tenga un registro y cualquiera que lo quiera copiar tenga que pagarle unas regalías a la persona o a la institución que tiene ese reconocimiento. Pero hay muchos investigadores que, uno, por el dinamismo del sector de conocimiento, del área de conocimiento, dicen, esto va a estar desactualizado en muy poco tiempo, entonces yo para qué patento, más bien sigo en el desarrollo, lo primero. Lo segundo es que es costoso patentar, entonces no todas las personas o no todas las instituciones tienen la capacidad de hacerlo y además de eso de esperar los tiempos que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo tercero es que activamente dicen, yo no quiero patentar porque yo lo quiero mantener como secreto industrial. Son tres posibilidades. Entonces, es cierto que la creatividad tiene que ver con el número de patentes, pero no es una relación directa, ¿sí? Es cierto también que tendríamos que fomentar más las patentes porque no todas las patentes llegan a la utilización, ¿sí? Entonces, la meta no es la patente, la meta sería la utilización de ese conocimiento. Entonces, entre más patentes tengamos, más posibilidades vamos a tener de que algunas de esas se terminen generando pues algo útil, ¿sí? ¿Podemos hablar también algo del programa Horizonte 2020? Sí, claro. Horizonte 2020 es un programa europeo que financia proyectos grandes en Europa y nosotros desde ACEACE logramos estar en un consorcio con más o menos 10 instituciones de diferentes países de la Unión Europea y ha sido un ejercicio de colaboración muy interesante para ver fortalezas de ellos, fortalezas nuestras, debilidades de ellos, debilidades nuestras y entre 10 instituciones de diferentes países, de diferentes, inclusive nosotros, de diferentes continentes, generar un proyecto como es el Reconfigure, que es básicamente un análisis ya no de la triple hélice, Estado, universidad, empresa, como fomentador de la innovación, sino de la cuádruple hélice, agregándole a ese triángulo un vértice adicional que es la sociedad civil organizada. Entonces, ACEACE como sociedad civil organizada, pues está impactando y está imprimiendo ahí un sello en esos laboratorios de la cuádruple hélice que se están haciendo en Europa. Ahora seguiremos comentando algunos aspectos en torno a la investigación y mientras tanto nos vamos a la biblioteca con el doctor en filosofía, Germán Aristizábal Jara, quien nos tiene unos comentarios acerca de libros. Hola amigos, bienvenidos a la sección de recomendaciones de libros. Mi nombre es Germán Aristizábal y yo soy profesor de la Universidad La Gran Colombia. Para el día de hoy les traigo el libro del profesor Orlando Meneses Quintana titulado Derecho y Política en la Posmodernidad, Teoría Liberal de la Justicia. Antes que nada, ¿qué entendemos por posmodernidad? Bueno, hay muchas nociones de la posmodernidad, pero la noción más general es el fin de los grandes relatos y el fin de la búsqueda por una verdad única. La pregunta que se plantea el libro es, ¿cómo entra ahí a jugar la noción de justicia? ¿Será que tenemos que atenernos únicamente a que la justicia la imparte una mano invisible del mercado? Recuperando autores de la talla de Immanuel Kant, Hans Kelsen y Norberto Bobbio, el autor reconstruye cuál es esta teoría de la justicia, no solo en el ámbito de una sociedad en concreto, sino en el ámbito de las relaciones internacionales. En nuestro contexto que vivimos después del 11 de septiembre, sucesos como la caída de las Torres Gemelas y el comienzo del terrorismo, se antoja fundamental esta teoría de la justicia para entender los derechos fundamentales no solo de un individuo, sino de unas sociedades en su conjunto. Bueno, este es nuestro recomendado del día de hoy y para un próximo programa les traeré más libros y más recomendaciones. Regresamos a la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy nos acompaña María Piedad Villaveses, directora de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Doctora María Piedad, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ¿sí logrará realmente al final de este periodo
la apropiación social del conocimiento en los pactos de legalidad, emprendimiento y equidad? Uy, eso es una pregunta que hay que hacerle al presidente Duque, ¿sí? En lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, yo creo que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por incluir, por lo menos en el plan de desarrollo, casi 10 artículos que tengan que ver con ciencia y tecnología. De destacar ahí, por ejemplo, un cambio a los beneficios tributarios que se van a dar para que las empresas que inviertan en ciencia y tecnología puedan reducir de su impuesto a la renta. Normalmente eso es algo que existe desde hace pues, más de 10 años, pero estaba usado por las grandes empresas. Este gobierno ha estructurado el plan de desarrollo de tal manera que las pequeñas y medianas empresas también puedan acceder a esos beneficios tributarios por ciencia y tecnología. Y esa convocatoria cierra en julio, entonces estamos justo en el momento de proyectar o presentar esos proyectos de tal manera que puedan ser considerados como proyectos que sean beneficiarios de los beneficios tributarios de ciencia y tecnología. Y para las empresas que están interesadas en lograr también ese beneficio tributario, pero a su vez impactar en la sociedad, ¿cuál es el porcentaje del beneficio tributario? Porque muchas veces ellos están interesados en saberlo para poder apoyar. Lo primero es el capital total que va a destinar el Estado es 1 billón de pesos. Entonces, cada empresa va a tener que presentar su proyecto, va a tener que financiar ese proyecto y después, cuando tenga que pagar renta, va a poder hacer unas deducciones, se va a poder quedar con la platica de lo que tendría que pagar por renta, de tal manera que siga impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de sus empresas. Qué bueno. Doctora, usted es la defensora o una de las grandes defensoras de la ley 1951-2019, porque además sus investigaciones se han centrado precisamente en el régimen legal de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo ve el despegue del Ministerio del RAM? Bien, o sea, eso pues hay que darle los créditos al hoy senador Agudelo, que es una persona que tiene pues muy claro la importancia de fortalecer la institucionalidad de ciencia, tecnología y la innovación. Yo también fui crítica, no solamente fui defensora, pero en el momento en que después de la crítica, después de revisar diferentes aspectos, sale la ley, pues yo creo que hay que apoyar el ministerio y hay que apoyar esa institucionalidad. Para mi manera de ver y a partir de la asociación, creo que se demoró demasiado entre el momento en que se expide la 1951 y el momento en que el gobierno expide el decreto en el que establece la estructura del ministerio. Eso permitió que, entre otros, se demandara la ley 1951, que en este momento está demandada. Eso genera un poco de inestabilidad, un poco de incertidumbre, pero también con la seriedad del gobierno de Duque, una vez estableció el decreto, pues inmediatamente nombró, no inmediatamente, se demoró también un poquito, pero nombró pues a las personas que están liderando el ministerio y el ministerio hoy por hoy es una realidad. Pero sí será una realidad o tendremos que devolvernos a la época de Colciencias cuando utilizaba como logotipo el dibujo que hizo el sabio Francisco José de Caldas en las escalinatas del Colegio del Rosario, que lo quisieron elevar al rango poético con esa O larga y negra partida? Uy, buena pregunta. Yo creo que se han hecho esfuerzos para que efectivamente haya una institucionalidad más fuerte en ciencia y tecnología. En este momento yo creo que hay que empoderar a quien ocupa el cargo del ministra y exigirle también que ese puesto que se ganó en el Consejo de Ministros no sea en vano, no sea para tomar un tinto. Ese puesto que tiene en este momento la ministra Mabel Torres para representar a la comunidad científica y a los investigadores en el Consejo de Ministros, no puede resultar que el presupuesto de la ciencia sigue siendo pues, el más bajo de todos los sectores. Ese puesto tiene que significar un cambio muy grande en la cultura y en la manera como nosotros entendemos la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo de Colombia.
precisamente para ese desarrollo del país. ¿En qué consisten los nuevos centros interfase de ciencia e industria y cuáles son los retos en torno a ellos? Eso es una propuesta que hicieron los integrantes de la misión de sabios, que a mí me pareció muy interesante porque efectivamente yo veo que en la sociedad colombiana hace falta unos institutos que ayuden a unir el conocimiento que se está generando en las universidades con el mercadeo de productos de base tecnológica. Esos institutos de interfaz, que yo escribí una columna y también me llegaron unos detractores a decirme que eso ya existía, yo creo que si ya existe, hay que conocerlos mejor, porque si yo no los conozco tan bien, pues ahí hay un problema. Y independiente de construir sobre lo construido de lo que ya existe o crear unos nuevos, es necesario que el Estado dé un presupuesto base para que esos puedan sobrevivir. Teniendo investigadores muy buenos en esos centros de interfaz, van a poder identificar, por ejemplo, investigación que se está haciendo en biotecnología e ir al sector productivo y decir, estos son los productos que queremos o patentar o generar un desarrollo muy rápido e impactar el mercado, ¿sí? Aquí son muy pocos los productos de base tecnológica que llegan al mercado colombiano y mientras tanto estamos bombardeados todos, ¿sí? Por productos coreanos, por productos chinos, por productos gringos, por productos de muchos otros países. Y lo que deberíamos hacer es que poco a poco vayamos teniendo unos productos de base tecnológica colombianos, made in Colombia, que nosotros vayamos apropiando. De esa manera no seguimos pagándole lo que ganamos para que se los lleven los coreanos, los chinos, los finlandeses, etcétera, etcétera. ¿Y la creación de corporaciones mixtas de ciencia y tecnología no nos llevaría también de pronto a pensar en la creación también de unas zonas francas de emprendimiento, de liderazgo en la innovación? Eso es una idea, vicerrector, esto es un hit. Usted tiene toda la razón, no podemos quedarnos simplemente con la producción nacional. Esas zonas francas también nos ayudarían a que haya producción colombiana, que se vaya a esas zonas francas y que esté lista para exportar. Ay, es que esa idea está buenísima, hay que desarrollarla, vice. Bueno, muchas gracias. Trataremos de desarrollarla en asocio con ustedes. Yo claro creo que sí. Debe ser algo pertinente también para que lo tengamos en cuenta. Bueno, son muchos temas en relación con la investigación. ¿Qué significa ser parte de la red REDIP? La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. Pues es una posibilidad de intercambiar experiencias, pero nosotros pues somos miembros de esa, pero somos sobre todo miembros de Interciencia. Interciencias son como la asociación de ACEACES, de Asociaciones para el Avance de la Ciencia, desde Canadá hasta la Patagonia. Y a partir de esos intercambios que hemos tenido con argentinos, con chilenos, con ecuatorianos, con costarricenses, etcétera, nos hemos dado cuenta que la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia es una entidad que, poco con las uñas, pero que tiene un liderazgo muy grande a nivel latinoamericano. Hay otras que no han podido salir de eso que fuimos hace 50 años, que era un grupo de personas que se reunía pues no estaba yo ahí, pero se reunían en la sala de la casa del uno, la sala de la casa del otro, etcétera, etcétera. Nosotros hoy tenemos una sede, tenemos 15 personas que están trabajando full time ahí, y tenemos un dinamismo, nos llaman de diferentes entidades nacionales e internacionales para que nosotros colaboremos y eso ha generado una institucionalidad. Yo creo que es algo que debemos estar muy orgullosos los colombianos de haber construido con base en el aporte de cada uno, unos aportes pequeños, pero con base en esos aportes, una institucionalidad desde la sociedad civil organizada. En Colombia somos capaces de organizarnos. Nos falta un poquito a veces de creernos a nosotros mismos y nos hace falta
tiempo, disciplina y organización. Y con esos 3 elementos yo creo que podemos proyectar unas grandes cosas y podemos ser ejemplo latinoamericano. Y a nuestro regreso, entonces, cerraremos esta entrevista con la doctora María Piedad Villaveses Niño, directora de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, aquí en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ULA Gran Colombia en Facebook y Twitter, ULA Gran Colombia en Instagram, en Twitter como Canal Teleamiga, Teleamiga TV en Instagram y Teleamiga en Facebook. Hay una cuestión que se ha vuelto un poco de controversia en los últimos meses en relación con una de sus columnas. Tiene que ver con la ética en la investigación. ¿Cuál es esa posición suya en torno a la ética en la investigación en Colombia? Yo soy abogada, ¿sí? Entonces uno de alguna manera, sabiendo que son diferentes, pero uno de alguna manera, el comportamiento ético de una persona, de un investigador, con lo mínimo que debe hacer, que son seguir unas normas establecidas. Entonces, en ese sentido, cualquiera que no siga esas normas, pues va a tener que responderle no solamente al Comité de Ética, sino también a la sociedad en general. Y en ese sentido estamos creando el Comité de Ética de ACEACE, justamente con personas, como tenemos una comunidad de 1.500 personas, hemos seleccionado a unas personas interesadas en los temas de ética para que la discusión, el análisis de la ética en los proyectos de investigación no sea algo que nosotros hagamos de manera ajena, un poco externa, sino que también nosotros en casa tengamos esas reflexiones y las proyectemos al MinCiencia o a cualquiera de los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿No se ha hecho alguna investigación en torno a sanciones éticas o por los comités de ética, tanto de instituciones de salud como de universidades, a sus investigadores? Se han hecho, pero justamente nosotros vamos a emprender un proyecto con Colciencias para analizar la integridad científica en el caso de Santurbán. Vamos a proyectar una investigación conjuntamente con el Instituto von Humboldt para determinar buenas prácticas y también prácticas quizás que se puedan mejorar en ese caso de Santurbán con respecto a la integridad científica. ¿Quiénes son los principales aliados de ACAC en la Junta Directiva, por ejemplo? La Junta Directiva está compuesta por la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y los demás, que son 11 miembros de la Junta Directiva, son investigadores reconocidos, entre los cuales está pues, el presidente, que es Eduardo Posada, que es el director del Centro Internacional de Física, y está la vicepresidenta, por ejemplo, que es Elena Groth, que es una persona que ha trabajado desde la Universidad de los Andes mucho en genética. Tenemos a Horacio Torres, que es el señor de los rayos, lo llamamos a él, es un ingeniero experto en rayos, fue vicerrector de la Universidad Nacional. Tenemos gente también un poco más, digamos, metida dentro de la parte de la docencia universitaria, como es Carlos Díez, que es el decano de matemáticas de la Universidad Konrad Lorenz. Tenemos a Claudia Villa, que trabaja en el von Humboldt. ¿Quién más es? Es Ángela Camacho, que es la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y que es una de las primeras físicas que tuvo este país. ¿Quién más tenemos en la Junta? Tenemos a Marcelo Riveros, un ingeniero químico de la Universidad Nacional, que también ha apoyado muchísimo a ACEACE. Creo que no me falta ninguno. ¿Ya tenían ustedes ahí su misión de sabios? Pues sí. ¿Era necesario para el gobierno tener que declarar a alguien como sabio si se tiene ya un potencial como este? Uy, eso es usted me hace unas preguntas buenísimas. Yo el nombre de la misión de sabios me parece
un poco anticuada, digámoslo así, porque me parece que escoger un grupo como unos sabios y los demás no sabios, lo primero. Y lo segundo, pues yo soy mujer, entonces, ¿son sabios y sabias o solamente son sabios? Son preguntas que uno se hace permanentemente. Entonces, independiente de los buenos resultados, porque uno ve el documento y pues indudablemente tiene una proyección, tiene unas ideas muy valiosas, el nombre creo que hubiera podido ser escogido de una manera más estratégica en el siglo XXI. Hay algunas conclusiones de la misión de sabios anterior que se repiten en esta. ¿No hemos evolucionado desde las conclusiones anteriores? Sí hemos evolucionado, pero no suficiente. Entonces, por eso yo creo que esta misión está poniendo el dedo en la llaga y decir, pues no puede ser posible que más de 20 años después y no hayamos logrado ciertas metas que nos propusimos. Nos toca seguir con misiones para recordarle a la sociedad lo importante que es proyectar la ciencia, tecnología y innovación, pero pues indudablemente con el Ministerio vamos a tener una gran oportunidad para eso. Un agradecimiento muy especial para nuestra invitada, la doctora María Piedad Villaveses, y a ustedes por acompañarnos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hasta una próxima emisión.